Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda tiene el placer hoy de conversar con Jacob Polensky, una amiga que ha estado ya en otras ocasiones en nuestro programa, profundamente mexicana, profundamente martiana y profundamente latinoamericanista. A Jacob Polensky la conoceremos un poco más en este programa de hoy. También nos acercaremos al extraordinario suceso político para América Latina que ha sido la victoria de Andrés Manuel López Obrador en ese país. Jacob Polensky es ahora la presidenta del partido Morena y una colaboradora cercana de Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches, Jacob. Buenas noches, Randy, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de la Mesa Redonda. Bueno, pues te invito a que nos acompañes en este recorrido a través de tus ideas sobre lo que está ocurriendo ahora en México y también en América Latina. A ustedes los invito a que nos acompañen en esta Mesa Redonda de hoy. Conversamos con Jacob Polensky, como decía, presidenta del partido Morena, colaboradora de Andrés Manuel López Obrador. Pero para los cubanos, quizás que no hayan seguido tu trayectoria, Jacob, ¿cómo pudiéramos presentar a esa mujer que hoy tiene enorme responsabilidad política? ¿Cómo ha llegado hasta ese momento? ¿Cuál ha sido quizás la trayectoria política, los hechos que marcan la vida de Jacob Polensky? Bueno, yo te puedo decir que vengo de una familia conservadora, muy conservadora, que venía del sector empresarial y que obviamente cuando tú vienes de una familia conservadora en la que estudias en un colegio de monjas, pues ahí no sabes nada de las revoluciones de América Latina, nada del Che, nada de nada, y no había internet en esa época. Entonces, buscar información era interesante y encontrarte con esta información. Yo, el primer libro que leí, voy a decir que era de Fidel, fue La historia me absolverá. Y me pareció tan impresionante que me capturó. Entonces llevé en vida paralela un mundo empresarial con un ojo puesto siempre hacia las ideas revolucionarias, libertarias, de justicia, de equidad, y me parecían algo maravilloso. Debo decir que empecé con esto siendo adolescente, y cuando eres adolescente pues sueñas, lloras, y los médicos le dicen a tus papás, a tu mamá, le dicen, es que es adolescente, ya se le quitará. Pues ya tengo muchos años más y creo que esto ha ido y ha calado más hondo. Entonces, ¿quién soy? Pues una soñadora, una idealista, una luchadora social, alguien que cree en la justicia, profundamente martiana y una admiradora de Fidel Castro. Con una trayectoria política relevante en su país, fue presidenta de los empresarios, también fue senadora y ahora presidenta del partido victorioso en estas elecciones. ¿Cómo conoce Jacob a Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué cosa distingue a AMLO entre los políticos mexicanos? ¿Qué es lo que cautivó a Jacob Polensky para acercarse a Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo fui presidenta nacional de Canacintra, que es la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la cámara más grande, la cámara industrial más grande de América Latina. Y voy a decir que peleaba mucho con el gobierno porque a los empresarios a menudo se les ve una cara de poder pedirles dádivas. Y yo estaba en contra, entonces peleaba muchísimo con todos los partidos, con toda la gente dentro del gobierno por este tipo de situaciones. Cuando conocí a Andrés Manuel, él era jefe de gobierno. Y tú piensas, el Distrito Federal. En la Ciudad de México. Que vale la pena decir que todo el mundo dice la Ciudad de México y creen que es una ciudad, o dicen alcalde y creen que es un municipio o algo pequeño, pero es el segundo estado más grande del país. Entonces es un tema muy importante. Es una figura política relevante en México, sin duda. Claro, el alcalde de la por Ciudad de supuesto. México. Y la sede de los poderes. Entonces fui a verlo para pelearme con él, porque iban a comprar los vagones del metro de los franceses, y yo sabía que en México estaba una empresa que, si bien era de capital canadiense, tenía 4.500 empleos y pagaba impuestos en México y tenía cargos directos e indirectos, y fue a pelear con él, creyendo que se iba a defender, que las cosas iban a ser muy distintas. Y no voy a hacer el cuento largo porque sé que el tiempo en televisión es corto, pero él me dijo que nos den el mejor precio y el contrato es de ellos.
Y yo dije, ¿y qué más? Me va a decir algo más, vaya a ver a que vean a mi secretario, para algo tenía que decir, nada más. Pero ¿con quién tienen que hablar? Con nadie. ¿Pero qué tienen que hacer? Nada. ¿Pero cómo va a ser? Yo creo que lo desesperé y me dijo, ya le dije, dígale que nos den el mejor precio y el contrato es de ellos. Dígale que no va a haber, él dice, no va a haber moche. Eso quiere decir que no les iban a pedir dinero. Yo fui a hablar con los empresarios y efectivamente fue así. Y fue un contrato muy importante y empezamos de ahí una relación porque él estaba buscando todo el tiempo cómo comprar directamente a los industriales para comprar más barato, para comprar sin dádivas de por medio, y con ello logró muchos ahorros que metió a política social, y yo encontré a un hombre honrado, honesto, congruente, que no te daba muchas vueltas, cosa que me sorprendió. Y entonces, siendo yo presidente de Canacintra, empecé a respaldarlo y empezamos una relación que después tuvo mucho que ver, si no es que todo, en que yo me apartara el mundo empresarial, de los organismos empresariales, de pensar en presidir un organismo empresarial. Terminé la presidencia de Canacintra y entonces empecé a ser candidata a gobernadora, luego candidata a senadora, cuando él fue candidato a presidente, que le robaron la presidencia en la época de Felipe Calderón con el PAN. Y bueno, lo seguí, empezamos como un movimiento, pero bueno, así conocí a Andrés Manuel y en verdad ha sido algo muy importante porque te hace ver que existe gente honrada, que es honesta, y que la política bien llevada, pues la verdad te puede dirigir a un camino adecuado. Yo recuerdo que vine a Cuba, platiqué con el doctor Hart y el doctor Hart me dijo, ¿qué vas a hacer ahora que terminas la presidencia de Canacintra? Y yo le comenté cómo me estaban invitando a ser candidata a gobernadora y cómo en mis ideas no estaba bajo ninguna circunstancia tomar semejante idea. Y yo le decía al doctor, imagínense, yo en la política, si son una bola de corruptos, son lo peor de la tierra, que no sé qué. Y él me dijo, no, la política es lo más noble. Y yo, los ojos, bueno, se me hacían del tamaño de un plato cada uno. Me dijo, los políticos pueden ser corruptos, pero la política es noble porque a través de la política puedes ayudar mucho a la gente y puedes hacer... Bueno, me ha dado toda una cátedra y yo terminé definiendo que sí, que sería candidata para esa gobernación. Bueno, y fue también, porque fui testigo presencial, Jay Korpolensky, una de las personas que le entregó a Fidel los libros de Andrés Manuel López Obrador, aquellas primeras reflexiones, año 2010 aproximadamente, y después Fidel Castro escribe aquellas famosas reflexiones que son proféticas 8 años después, donde dice, ganará más temprano que tarde Andrés Manuel López Obrador las elecciones en México y será cuando el imperio esté viviendo una de sus crisis, ¿no? Como la que vive hoy, ¿no? Así es. Yo recuerdo cuando planteamos el tema de los libros, ya los libros tenían una venta muy importante. Él se devoró obviamente el libro y sacó esa reflexión, efectivamente diciendo que iba a ser presidente más temprano que tarde. Y bueno, yo creo que una vez más no se equivocó y se cumplió lo que Fidel decía en aquel entonces. Y había gente que decía, ¿y por qué no lo dijo antes? No, porque en aquel entonces, como tú recuerdas, era cuando estaba muy enfermo, muy enfermo. Ese fue un momento que era también de esas maneras que tiene de Fidel de acercarse a un valor importantísimo. Yo creo que fue el que a la larga ha determinado la victoria de López Obrador, que es la resistencia. Solo los que resisten llegan a la victoria. Eso es lo que pasó con Andrés. Pero hablando del movimiento que usted preside y que es el que llevó a Andrés a la presidencia de México, ¿qué cosa es Morena? ¿Cómo surge este movimiento partido? ¿Cuáles han sido las formas de organización que ha tenido a lo largo de estos años de su surgimiento, hace poco en esta década? Andrés Manuel había sido candidato a la presidencia de una coalición de 3 partidos. Sin embargo, el número de votos que tenían rebasaban por mucho a la militancia de estos 3 partidos. Y un conjunto de organizaciones sociales manifestaron su apoyo, su respaldo, y nos volvimos un movimiento
de movimientos, que representaba, que tenía, que componían los diferentes movimientos dentro de México. Y un día pues se pensó que lo que tendríamos que hacer es hacer un nuevo partido, dado que ya en ese entonces la izquierda votaba con la derecha, se sumaba a la derecha, se desdibujaba, estaba más a acuerdos y compromisos populares que realmente a lo que la gente necesitaba. Entonces hicimos un partido que acaba de cumplir 4 años apenas y que nadie esperó que este partido iba a crecer de la forma que ha crecido. Somos un partido movimiento, queremos seguir siendo parte de los movimientos y que los movimientos sean parte de nuestra razón de ser y que sean parte de nuestra lucha y representar y defender y ir con ellos, no dejarlos nunca, porque a los movimientos sociales la gente los voltea a ver cuando vienen las elecciones y luego se olvidan de ellos. Entonces nosotros eso es lo que no queremos ser, queremos seguir siendo movimiento y partido a la vez. Y creo que hace una diferencia total. Yo voy a decir que tuvimos enemigos muy fuertes y poderosos, que son pues, los partidos convencionales o tradicionales, y que seguramente deseaban deshacernos, destruirnos, pero no pudieron porque ni siquiera logran entendernos. O sea, estamos mucho más allá de lo que ellos pueden imaginar. Entonces, cuando oyen las cosas que hace la gente morena, que Andrés Manuel les sugiere o les invita a que se comprometan, ellos no lo pueden creer. La gente que es mezquina y que está en los puestos solo para tener grandes salarios y grandes comodidades, pues no es morena su espacio. La gente que quiera realmente servir, apoyar, trabajar, ser útil a través de tender la mano a los demás, acá es el espacio, Morena es el lugar. Morena de hecho ha hecho añicos el sistema tradicional de partidos en México. Yo creo que el sistema tradicional de partidos en el mundo está agotado, está agotado. La gente, por eso es que ha nacido tanto el tema de los independientes, la gente no cree en esos partidos, porque además la gente ve que la gente de esos partidos pues, se ha vuelto multimillonaria en periodos de nada. Se ven que le compran y le contratan servicios a sus propios amigos y que están tan lejos y tan distantes de la sociedad y que no han resuelto, nunca cumplen sus promesas. Mira, es un tema que es difícil para Cuba, es difícil poder entender lo que pasa en todos estos países, uno de ellos México. Cuando nosotros hacemos propuestas de campaña, tenemos que hacer cálculos para cuánto nos puede alcanzar, cuánto podemos comprometer, porque el gasto del gobierno es altísimo. Y lo que ofrecemos es que vamos a llevar, pues, que vamos a hacer las mastografías gratuitas o que vamos a atender las pruebas de diabetes, vamos a dar vacunas a los niños en forma, y así, cositas de ese tipo, o que les vamos a dar acceso a la escuela en forma gratuita a niveles medios superiores. Pero eso no se entiende acá porque para ustedes es un hecho. Es algo que ya inherente, ya lo tienen, no se han dado cuenta. Yo creo que mucha gente en Cuba no se da cuenta que eso no existe en la mayor parte de los países. Que no tenemos garantizada ni la educación en forma gratuita y de calidad, ni garantizada la salud tampoco a todo lo largo de la vida. ¿Qué ha dicho Andrés Manuel? ¿Cuál es nuestro compromiso? Por una parte, en el tema de la salud, ir, dice, del vientre a la tumba, todo lo largo de la vida. ¿Qué dice en cuanto a la educación? Que no puede ser posible que nuestra máxima universidad solo reciba el 9% de la población porque no le dan presupuesto y no tiene para los cupos. Entonces hacen exámenes, no entran, no porque reprueben, es porque solo hay espacio para el 9% de los que solicitan entrar a la escuela. Son parte de las realidades que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir de diciembre de este año, pero seguiremos hablando sobre eso. Le propongo hacer una breve pausa y regresamos para conversar sobre cómo se llegó a esa victoria electoral, cuál fue el camino, cuáles fueron las claves que llevaron a la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Jay.
Andrés Manuel López Obrador se ha postulado a la presidencia de México en 3 ocasiones. Esta vez por la denominada coalición Juntos Haremos Historia, que integran los partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social. A Palacio o a la chingada. A Palenque, Chiapas. Pero yo creo que va a ser a Palacio, porque la gente quiere que haya un cambio verdadero. En el año 2000, el PG, como se le conoce popularmente, llegó a la jefatura de gobierno de la capital mexicana. 4 años después, tuvo que defenderse del proceso de desafuero que le fue iniciado por negarse a expropiar un predio ubicado al oriente de la ciudad. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria. Con un fuerte respaldo popular, participó en los comicios presidenciales de 2006, pero no llegó a Los Pinos. Miles tomaron el Zócalo y las avenidas más transitadas de la capital para exigir el recuento de votos en una de las elecciones más cuestionadas de la historia del país. En los últimos 3 años ha recorrido varias veces todos los municipios del territorio mexicano y también ha sido clave en la lucha por la defensa de los recursos naturales del país. Así encabezó el movimiento en contra de la privatización de la industria petrolera. El despojo del petróleo creará un ambiente de insatisfacción y farsa. Tras perder las elecciones en 2012, inicia la conformación del partido político Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Nosotros estamos, todo el pueblo estamos con él. Primero los pobres ha sido el discurso permanente en la carrera política del tabasqueño, hoy de 65 años. Vamos a ayudar, antes que a nadie, a los pobres. Repito, no lo voy a ocultar. Por el bien de todos, primero los pobres. Pero también se va a atender a las clases medias. En la campaña electoral de 2018, sus propuestas de marcado enfoque social han hecho la diferencia con sus contrincantes. El conservador Ricardo Anaya y el oficialista José Antonio Meade, quienes apuestan a la continuidad del modelo neoliberal. Son 2 partidos en los que la población ya no cree, que están profundamente desacreditados y que representan a un sector de la oligarquía nacional y extranjera que está reacia a un cambio y ni siquiera a transformar las instituciones. También propone un modelo distinto para enfrentar la violencia que afecta a todo el país y que ha dejado un saldo de 250,000 asesinatos según organizaciones no gubernamentales. Tenemos que reconstruir la familia, la escuela, las iglesias, las organizaciones sociales, los sindicatos, el gobierno. López Obrador ha prometido combatir la corrupción y revisar los contratos que el gobierno actual firmó con el sector privado, especialmente en el terreno energético y para la construcción del nuevo aeropuerto internacional para la capital mexicana. Desde el inicio del proceso electoral, el candidato favorito en todas las encuestas ha enfrentado a la oposición de parte del empresariado. Estamos conversando con Jaycol Polensky en nuestra mesa redonda, presidenta del partido Morena, colaboradora de Andrés Manuel López Obrador. La victoria de Andrés Manuel Jaycol, o AMLO, como le dicen los mexicanos, ha sido sin duda histórica, así la ha calificado dentro de México, la calificó el presidente Díaz-Canel cuando le envía su mensaje de salutación a López Obrador y lo han calificado muchos analistas de nuestra región. Fue una victoria contra los poderes fácticos en México y entre ellos contra los medios de comunicación. En México siempre se dice que el candidato de Televisa es el presidente de México. ¿Cómo logró Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que él encabeza vencer esos obstáculos tan poderosos en México? ¿Cuáles fueron las claves que propiciaron una victoria tan contundente como la de López Obrador? Bueno, yo creo que si tuviera que decirlo en una palabra diría trabajo. Pero, ¿qué trabajo? Pues Andrés Manuel se dedicó a trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Y qué es trabajar? Bueno, es el único político mexicano, no solo digo candidato, político mexicano, que conoce todo el país, que ha recorrido los estados, los municipios, las rancherías, los pueblos, que ha hablado con la gente, que la ha escuchado, que la ha abrazado, que ha tocado sus manos, que la ha palpado, ha caminado todo el país. En una forma ha hecho unos recorridos
espectaculares de un lado al otro, y ha ido a los lugares más recónditos donde la gente dice, nunca había venido ni el candidato a presidente municipal. O sea, imagínate, a esos lugares ha ido Andrés Manuel. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho su triunfo? Yo creo que su congruencia, su entrega, su compromiso, su amor al pueblo de México, su tesón y su deseo de que las cosas realmente cambien, porque eso ha sido tan importante, y esto pues ha generado un triunfo de una contundencia impresionante. ¿Y por qué digo contundencia? Porque Morena y los partidos que tenemos como aliados, pues, con la coalición, no tenemos 4 millones de miembros entre los 3 partidos. Y Andrés Manuel sacó más de 31 millones de votos. Entonces, cuando hablas de 31 millones de votos y 4 millones de miembros, pues hay una enorme diferencia. ¿Le sorprendió esa contundencia a usted? A mí no. A mí no. ¿Por qué? Porque yo vi ganar a Andrés Manuel en el 2006, vi el manejo que hicieron para que pareciera que la diferencia era de 0, y tanto. Eran 200 y tantos mil votos, que era un cuarto de punto, pero era mentira, porque Andrés Manuel tenía más de 2,5 millones de votos por encima de Felipe Calderón. Y los estudios los hicieron no solamente muchas universidades públicas y privadas en México, sino la Universidad de Cornell en Estados Unidos. O sea, académicos extranjeros también estudiaron el caso y se dieron cuenta que realmente había ganado. Y algo que ha sucedido es que él creció, o sea, hablando solo de los votos que le reconocían sobre 12 millones de votos en la primera elección, vamos a decir que fueron 12,5. En la siguiente le reconocieron 15, lo que le reconocieron. Y ahorita nos reconocen 30, entonces hay mucha gente que dice que seguramente debemos haber tenido como 40. Pero creo que la gente ya era demasiado, subías a un avión, entrabas a una cafetería, caminabas por la calle y la gente te paraba y te decía que estaba apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la clave, ¿usted cree que fue, aunque no dejaron de tener una campaña de comunicación muy buena, la de Morena, la clave fue hacer la política a la antigua, la política con la gente, la política con los seres humanos, el contacto ese personal de Andrés Manuel con el pueblo? Yo creo que todo sumó, efectivamente, y que es multifactorial, pero creo que lo fundamental, o sea, nada de lo de alrededor habría servido si Andrés Manuel no hubiera recorrido y caminado todo el país en la forma en que lo hizo y con la entrega en la que él se dio. O sea, tú dices, no, la mejor campaña de comunicación y las mejores redes, y a lo mejor, si no hay candidato, no hay candidato, ¿no? Y aquí, en este caso, creo que sí, todo nos ayudó, las redes hicieron un papel extraordinario. Debo contarte que nosotros no tenemos, ¿cómo se llaman? Es que hay, como ahora es muy de moda que el Big Data, ¿no? Y todos están en el Big Data, y entonces segmentan y hacen todo este tipo de cosas y contratan espacio, que llaman, no me acuerdo ni cómo se llama, pautan. Nosotros no. Y entonces hay gente que nos preguntó, fíjate, a mí, que era secretaria general de Morena en ese momento, nada más secretaria, sigo siendo, pero eso era lo único que era. Entonces me decían, oye, no encontré la página, no encontré el Face de Morena y el Tweet de Morena. Y yo, es que no tenemos. No, ¿cómo no? Si ustedes gastan un dineral, ¿cuál? Y entonces hablaban de no, es gente voluntaria. Yo de verdad que ya puedo decir que conozco algunos, pero seguramente son muy pocos en relación a lo que hay. Es una victoria por eso que sorprende tanto, ¿no? En un lugar como México, donde los medios han sido dominantes y son el poder, realmente parte de ese poder que ha dominado México durante décadas. Pero hay elementos que también aportan a la contundencia, ¿no? Porque no solo fue la victoria grande de Andrés Manuel, fue la victoria que tuvieron en el Congreso, la alianza, que ganó tantos curules como permitirles tener una mayoría en el Congreso, y han ganado varias gobernaciones. Sin embargo, he visto por estos días noticias de que están peleando por Puebla, están peleando por otros puestos que ustedes acusan evidentemente que ha habido fraude, o al menos no se les ha reconocido
todos los votos. Algunos analistas dicen, pero ¿para qué pelean tanto si ganaron la presidencia, ganaron el Congreso? ¿Para qué quieren tantos puestos? ¿Qué le dirías a esa persona? Lo primero que tengo que decir es que es un tema de justicia. Nosotros primero no creemos que ningún triunfo es despreciable y todos nuestros militantes y simpatizantes merecen el respeto y que se defiendan sus triunfos. Si lo ganaron, tenemos que pelearlo, no podemos permitir que se lo queden nada más así a la mala, y menos con la corrupción que hicieron para supuestamente ganar ciertos lugares, ¿no? Entonces solo queremos lo correcto, lo justo, no queremos que nos den nada o que nos regalen nada. Ahora, ¿por qué es muy importante tener mayoría? Porque en el pasado te hacían golpes de Estado, ahora no te dan golpe de Estado con armas, pero te dan lo que le llaman el soft power, y hacen cosas atroces. Y es el caso de, si tú piensas, el caso de Dilma, por ejemplo, desde el Congreso un conjunto de corruptos, pues la hicieron un lado. Pero así quitaron al presidente Lugo. Y así han hecho y usado y abusado de los congresos. Entonces, para nosotros, por una parte, es un tema de gobernabilidad y de certeza, pero también es un tema que nos interesa mucho para poder hacer los cambios que realmente se plantean. En el pasado nosotros fuimos minoría en el Congreso, minoría, y yo voy a decir, yo era parte de la minoría, o sea, teníamos un grupo más pequeño, y entonces te dabas el gusto de subir, presentar grandes iniciativas, propuestas, pues si te aplaudían en el mejor de los casos, y si no, ni eso, y hacían lo que querían, terminaban votando juntos el PAN con el PRI y te dejaban totalmente mal, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, si queremos hacer los cambios verdaderos que nos interesa hacer, necesitábamos esta mayoría, y esto creo que nos va a permitir trabajar realmente. Jacob, en ese camino de los simbolismos y la contundencia de la victoria, también usted que es mujer lo sabe, me parece muy significativo el hecho de que también ahora la Ciudad de México tenga una alcaldesa mujer y que venga del movimiento que ustedes encabezan. Eso yo creo que también es un cambio, una manera diferente de expresar la política, y que una mujer haya llegado a tan alto puesto ya nos da la medida de cuánto López Obrador impulsa también desde los cambios en la política, ¿no? Andrés Manuel es alguien que cree mucho en las mujeres. Desde el 2000, cuando él era jefe de gobierno, un poquito más de la mitad de su gabinete eran puras mujeres. En el más alto nivel tenía sobre el 55-60% de mujeres. Y confío siempre mucho en ellas. Y comento porque hoy podría ser más trivial, porque cuando se hablaba de los objetivos del milenio se decía, o cuando empezamos a hablar temas de género, hablabas de equidad. Y la equidad de género, ¿y qué era la equidad de género? Por lo menos el 30%, y ya eso les parecía equitativo, 30%. Y ahora se planteó que para el 2030 tiene que tenerse igualdad de género, o sea, mismo número de mujeres que de hombres en todos los cargos. No, es que Andrés Manuel lo hacía desde el 2000. Es una enorme diferencia en la visión de él a la de otros. Eso, por supuesto, también creo que es una de las cosas buenas que marcaron esta elección. Pero ¿qué va a pasar? Tienen una larga transición en México, desde la victoria electoral hasta la asunción o la toma de protesta, como ustedes la llaman, que va a ser en diciembre. En este periodo, ¿cuál es el papel de Morena? ¿Qué hace el partido en este tiempo? Mira, yo creo que tenemos que hacer muchas cosas. La primera es institucionalizarnos, es realmente formalizar al partido, porque nosotros nacimos y en paralelo hemos ido llevando las elecciones que se han dado en cada momento, en cada año, pero no hemos terminado de formar el partido en la forma en la que tendríamos que fundarlo o formarlo. Entonces yo creo que hay que darnos a la tarea de crear sus áreas de capacitación, sus prioridades, sus estructuras, todo esto para lo que sigue, y para que el propio partido también
tenga su independencia, pero pueda acompañar a Andrés Manuel en todo el trayecto. Eso creo que es muy importante. Como decía, un periodo bastante largo. ¿Significa eso que en el ámbito político habría que esperar hasta diciembre para ir entendiendo las claves de la presidencia de López Obrador? ¿O ya de hecho está trabajando el equipo que acompaña a AMLO en el gobierno? Desde antes de acabar la campaña, Andrés Manuel ya había nombrado un gabinete que ha dado muy buena imagen, a todo el mundo mucha confianza. Y desde ahora ya nos hemos reunido y él ha planteado lo que espera de los diferentes niveles de gobierno de la gente morena. Y plantea que no se va a meter en lo que propongan, no digan ni demás, pero no pierdan el tiempo, no hagan invenciones, hay que hacer cosas útiles, hay que hacer lo que sí realmente sirve y están demandando los ciudadanos, ¿no? En forma seria. Y yo digo que está trabajando porque hizo un gabinete, porque ya hay lineamientos a hacer, porque efectivamente, como tú bien dices, el periodo de transición es largo. Y entonces ya hay un trabajo conjunto del gobierno del presidente Peña Nieto y nuestro, trabajando en paralelo, pero también hay un equipo trabajando en cómo queremos que se maneje el presupuesto. Porque Andrés Manuel... Es clave, sería la primera acción fuerte que tendría que enfrentar el gobierno, llegar con un presupuesto en el que participe el nuevo gobierno que entrará. Así es, yo creo que no es usual, pero creo que es muy necesario, porque imagínate que te dejan etiquetado el dinero para cosas que tú no piensas usar. Andrés Manuel quitó todo lo que sean apoyos económicos y había un fondo para vestimenta del presidente, de la primera dama, que no sé qué, eso lo quitó, eso no tiene razón de ser. Gastos para ceremoniales innecesarios tampoco, no tiene sentido. Y está en el plan de ver todo lo que puede recortar para ponerlo a lo que realmente vale toda la pena hacer. Bueno, por supuesto que viene un periodo muy interesante de Jacob, ahora de la transición, lo que vendrá hacia adelante, y Andrés Manuel López Obrador ha dado claves importantes en su discurso de la victoria. Pero de eso me gustaría hablar en este último segmento de nuestra mesa redonda. ¿Qué se plantea el gobierno de AMLO hacia lo interno de México, en su política exterior? ¿Cómo serán las relaciones con Cuba? De eso te propongo que hablemos entonces en breve. Vamos a hacer un alto en nuestro programa y regresamos contigo. Seremos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. En política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias. Y como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país. No va a haber divorcio. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus asuntos, a sus quehaceres. No, va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no tengo más que decirles. Solo así, abrazarles mucho. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo.
Continuamos entonces en nuestra mesa redonda de hoy conversando con Jade Kolpolensky, presidenta del Partido Morena, colaboradora de Andrés Manuel López Obrador. Ha habido claves evidentes, Jacob, en el discurso de AMLO cuando se declara ganador de estas elecciones, que me gustaría precisar ahora en nuestra mesa redonda. Y también creo que acciones como la de hace apenas 3-4 días, en la que decidió reducir a la mitad prácticamente su salario como presidente, en un golpe que creo que va a ser historia en México, porque la Constitución mexicana además establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, por lo tanto de hecho está reduciendo los salarios a todo el funcionariado público de México, a los poderes en general en México. Eso creo que tiene un impacto muy poderoso y simbólico para empezar la presidencia de AMLO. Él ha dicho que gobernará para los pobres y ha dicho además que quiere tener un gobierno decente, un gobierno donde prime la ética. ¿Cómo concibe ese gobierno decente? ¿Cómo concibe AMLO ese gobierno para los pobres? Bueno, Andrés Manuel desde antes de ser candidato hace muchos años está hablando en contra de la corrupción y de la impunidad y de esa gente que de la noche a la mañana se hace rico por actos de dudosa legitimidad. Y sí, efectivamente plantea que nadie puede ganar más que el presidente, y en parte porque dice, bueno, el presidente gana mucho, entonces hay que bajar el sueldo al presidente y todos los demás por abajo, pero sobre todo los altos funcionarios. ¿Y por qué digo esto? Porque los de en medio hacia abajo, su sueldo no es bueno. Entonces la idea es que ellos sí se queden y en algunos casos algunos suba todo lo que pueda subir, porque no puedes hablar de cohesión social en México mientras hay tal distancia entre los que más ganan y los que menos ganan. Es muchísimo, muchísimo. Y el acceso de ellos a los servicios y a productos de calidad son muy limitados. Entonces creo que esa es una parte que es un principio en sí, todo un principio, y que nos puede y nos debe de guiar, de ayudar muchísimo. En ese camino de acercar a los mexicanos en su conjunto, de eliminar esas grandes diferencias sociales, usted hablaba de proyectos que tienen que ver también con la educación, con la salud. Es prioridad del gobierno, es posible implementar proyectos que impliquen una mayor posibilidad de justicia para los más pobres en México. Bueno, nosotros estamos seguros que sí se puede hacer todo lo que él plantea. De hecho, ya algunas cosas se hicieron desde antes. Andrés Manuel les pidió a los diputados y senadores, a las autoridades electas, que donaran el 50% de su salario. Eso no, como que siempre trataron de tapar esa nota, porque nadie se atrevía un golpe demasiado fuerte para la clase política. Sí es cierto para los que están acostumbrados a vivir del presupuesto, pero no para gente decente que tenga un salario decente, que ahorita llegar pues pues todavía ha crecido más, ¿no? Entonces, cuando hicimos lo de los apoyos a las escuelas para crear universidades, todo el mundo se sorprendió. Sin embargo, los nuestros lo dieron. Y después se les pidió apoyo para crear un fondo para los damnificados. Y también, todo era terrible y espantoso, pero está permitido y se puede hacer. Ahí también creo que un momento significativo de su discurso al ganar las elecciones, que es cuando proclama que México mantendrá hacia su gobierno, hacia el futuro, una política exterior independiente, una política exterior de relaciones con todos los países del mundo, de respeto a la soberanía de los pueblos. ¿Pudiéramos entender eso como una clave de que el gobierno de AMLO se propone retomar la mirada hacia el sur sin dejar de mirar hacia el norte? Efectivamente, en un mundo global como el que estamos viviendo, estamos intercomunicados, eso es una realidad. Pero creo que en los últimos años México pecó
en su alojamiento de América Latina y el Caribe, y que se dedicó demasiado a Estados Unidos, demasiado, en una forma desmedida y absurda. Nosotros estamos en una posición distinta, queremos relaciones con todo el mundo, por supuesto, pero primero es lo primero, primero es la familia, y la familia es América Latina y el Caribe. Entonces creo que todo lo que tenemos que hacer primero tiene que pasar por ahí, y que esto sea un esquema ganar-ganar, que apoye a América Latina, pero que apoye a México y que podamos llevarlo de la mano. Eso yo creo que va a ser muy importante, y trabajar por la cohesión social es indispensable. Trabajar porque la gente se pueda comunicar y por reducir esa distancia enorme, monstruosa que hay entre los que menos tienen y los que más tienen, va a ser vital. En esa clave se puede entender entonces la presencia de una delegación de Morena encabezada por usted en el foro de Sao Paulo que acaba de culminar, un foro de partidos políticos diversos, pero que buscan sobre todo una unidad, una posibilidad de ese sueño mayor de unidad de nuestra América. Bueno, nosotros ya somos parte del Foro de Sao Paulo, lo que nos emociona muchísimo. Queremos estar en las comisiones de trabajo en todas partes y estamos muy contentos de venir. Debo decir que no hicimos una gran difusión para venir porque cada quien paga sus gastos, no se los paga Morena. Y que algunas personas sí coincidíamos y habíamos hablado que venían. Los otros, todos, me sorprendieron. Vino mucho más de la gente que esperaba. Y fue muy emocionante. Y luego, pues sí, se hicieron muchas entrevistas, vínculos, relaciones. Realmente fue algo valioso. Creemos que el foro efectivamente es el espacio donde podemos coincidir todas las fuerzas progresistas de América Latina y el Caribe, y que tenemos que hacer trabajos conjuntos para ir adelante. Yo veo como un problema gravísimo de la izquierda, en que todo el tiempo están en divisiones y divisiones y más divisiones, se pulverizan y pierden toda la fuerza. Es algo espantoso. Y nosotros creemos que hay que canalizar, trabajar, sumar, para que las cosas realmente funcionen distinto. Entonces, pienso que vamos a permanecer dentro del foro, y vamos a impugnar todo el tiempo para que, pero vamos a plantear que sea un cambio, que creo que hace mucha falta, y que se privilegien temas de fondo, temas de mayor razón. Creo que este que culminó, pues tuvo esa visión, ¿no? La posibilidad de repensar cómo hacer ante la avalancha conservadora, neoliberal, y una de las cosas que muchos plantearon en el foro, uno de los éxitos que plantearon en el foro de la Fuerza de Izquierda fue precisamente la victoria electoral de ANLO en México, los avances de la izquierda en Colombia, y que por lo tanto muestran que se puede, a pesar de las estrategias imperiales para América Latina, de la restauración conservadora. Pero me gustaría cerrar un poco esta entrevista, que por supuesto le agradezco muchísimo, pensando en cómo debe ser, cómo vislumbra usted en el gobierno de ANLO las relaciones entre México y Cuba. Bueno, yo creo que las relaciones entre México y Cuba siempre han estado muy por encima de todo. Partidos políticos, negras intenciones que hubo en el pasado de dividirnos, separarnos, y que nos hicieron movilizarnos a un gran número de personas de todos los sectores, planteando que nuestra amistad, nuestra hermandad es mucho más que eso. Creo que la posición que tuvo México por años fue una posición ejemplar, que le dio el lugar de respeto en América Latina y el Caribe y en el mundo. Y estoy segura que la vamos a retomar, que vamos a trabajar de la mano de nuestra América. Ya Andrés Manuel López Obrador el otro decía, mandaba un mensajito de nuestra América. Además, yo decirte que Andrés Manuel usa mucho las frases de Martí. No se ha declarado martiano, pero creo que es profundamente martiano. Entonces siempre, por ejemplo, en los mítines más importantes, en el más importante... El amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Una novela martiana, ¿no? Una obra de teatro que hizo Martí en México. Que la hizo en México, además viene también de la tradición mexicana ese título de Martí.
Y Andrés lo usa, lo utiliza muchísimo. El otro día también utilizó lo del vino, diciendo, pues sí, no será... Nuestro vino es agrio. Es agrio, pero es nuestro vino. En forma importante, bueno, dice lo de Nuestra América. Andrés Manuel es un hombre realmente progresista, realmente humano y realmente congruente. Él ha planteado cambios de verdad para el próximo gobierno. Uno de ellos, tú lo mencionaste, es que es el de la reducción de salarios, el bajándose del salario y de ahí para abajo en los altos funcionarios. Pero también quitando todos estos privilegios y desmanes que hacen normalmente. Y su esposa Beatriz ha dicho, yo no soy primera dama, no quiero ser primera dama, yo soy Beatriz Gutiérrez, ¿no? Así es, bueno, pero además Beatriz hizo ese video extraordinario con la canción cantando de Silvio. La canción de Silvio. Lo pusimos en la mesa redonda, por cierto. Bueno, eso conmocionó a México, a todo el mundo le fascinó. Los que ya conocíamos la canción, en verdad enloquecimos. Lo tenemos en la página de Facebook de Cuba Debate también, si quieren los televidentes verlo. Lo tienen que ver, porque yo creo que ella no es una cantante, pero sí es alguien que le gusta esta canción. Y Andrés Manuel y Silvio son muy amigos, son gente que se quieren mucho. Y yo voy a decirte algo que nos sucedió una vez. Andrés Manuel dice que se va a tomar unos días. Y cuando él dice que se va a tomar unos días, yo también dije con un compañero con quien trabajamos juntos, Andrés se va a tomar unos días, vámonos a Cuba. Y ahí vamos a Cuba. Y lo que no sabíamos y luego nos enteramos es que él se había tomado unos días para venir a Cuba sin decirle nada al gobierno, sin pedir un apoyo o respaldo de nadie. Venía a un concierto barrial de Silvio. No, es una cosa así como que muy fuera de serie. Andrés dice y le ha dicho yo de verdad lo disfruté, porque le dijo a los diputados electos, a los senadores, les dijo, bueno, ya acabó la campaña, ahora lo que les quiero decir es que lo que propusimos va en serio, y que sí vamos a bajar los salarios, y que vamos a hacer un gobierno austero, y que vamos a quitar todas esas superficialidades que no tienen nada que ver con nosotros, y que tienen que ser muy cuidadosos del trabajo que hacen. Dice, no porque yo los voy a estar vigilando, es que todo el mundo los va a estar vigilando no solo en esta época, sino porque somos parte del equipo de Andrés Manuel y de Morena, y cuando somos parte del equipo de Andrés Manuel, bueno, te ponen una lupa de este tamaño y te vigilan todo y te revisan todo. Entonces, lo mejor es que hagan las cosas y las hagan bien. Les decía, y volví a decir algo, porque en la campaña que yo fui candidata, yo usé una frase de Martí también, que era, por el bien de todos, primero yo decía por todos y con todos y por el bien de todos. Por el bien de todos, esa fue la mía. Y entonces yo le decía a Andrés, usa la misma. Y él hizo una mezcla de frases martillas y entonces dijo, por el bien de todos, primero los pobres. Por ejemplo, que con los pobres de la tierra que no yo me echar. Entonces, ha sido congruente, ha mantenido esa postura. Y ahora cuando hicimos el cierre de campaña, le agradeció a todos aquellos que han luchado por tantos años, por más de 40 años, y de los cuales ya muchos no están, muchos dieron sus vidas para que un cambio verdadero se diera en México. Los recordó, les agradeció y dijo, este triunfo es de todos, ¿no? Es de todos nosotros. Y cuando ya se dieron los números, presentó los datos, los números, fue muy interesante también, pero cuando termina de decir, y ya me habrán oído decirlo, lo primero, vamos a trabajar para todos, pero antes que nadie, de nada, vamos a trabajar para los pobres. O sea, por el bien de todos, primero los pobres. Volvió a plantearlo y sé que es un convencido de hacer un cambio verdadero, y yo estoy segura que va a ser un excelente gobierno, porque ya lo hizo antes en la Ciudad de México, y no es alguien que haga cosas que no estén, es alguien que cree en la educación, que cree que estamos en deuda con el pueblo, que tenemos que garantizarles esa educación, esa salud, ese bienestar, esa justicia, y que si resolvemos esto vamos a resolver muchos de los problemas de injusticia que hay en México y de inseguridad que también tenemos en México, y las cosas van a cambiar definitivamente. Entonces, creo que la relación con Cuba va a ser muy buena, que la relación con América Latina también va a ser extraordinaria, que la diferencia de los otros gobiernos con es que ellos solo sabían voltear para el norte, y que aquí nosotros sabemos que somos una parte de nuestra América. Mucha falta le hace a América Latina. Creo que el triunfo de
de AMLO es un triunfo también de las fuerzas progresistas de América Latina. Todos lo asumimos así y creo que hay mucha expectativa, por supuesto. Hay que ver a ese gobierno a partir de diciembre, y México sin duda es un referente para esta región. Por lo tanto, felicidades a ustedes por ese éxito político y electoral, y felicidades porque también sabemos que van a abrir un nuevo camino para su país. Así que muchísimas gracias, Jacob, por haber accedido a conversar con la mesa redonda y conversar con el pueblo de Cuba. No, gracias a ti. Bueno, sabes que tienes las puertas abiertas como siempre. Y como acá. siempre, gracias a Cuba. Y déjame decirte, porque tengo que comentar lo que ayer, en forma extraordinaria, en el cierre del foro, pues hicieron mención al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente Sánchez Serén, el presidente Miguel Díaz-Canel. Bueno, creo que varios hicieron comentarios y al final la gente gritaba, no los mexicanos, que éramos bastantes, sino todos los demás gritaban, es un honor estar con Obrador. Así que fue conmovedor. Bueno, pues gracias, felicidades, y esperamos, por supuesto, que podamos a lo largo de los próximos años en nuestra mesa redonda ir mostrando ese camino que el gobierno de López Obrador abrirá para México. Gracias a ustedes por habernos acompañado en nuestra mesa redonda de hoy. Los invitamos entonces a que nos acompañen en un nuevo programa. Muy buenas noches. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá, que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar.